Buenas noches a todos. Muy bien. Ya que el domingo fue el aniversario y no continuamos con los temas, hoy vamos a empezar la primer carta a los tesalonicenses. Nuestro pasaje base va a ser Primera de Tesalonicenses 1:4. Acompáñenme, por favor, nueva versión internacional. Recuerden, la idea del pasaje base es el ancla del tema que vamos a analizar y nos permite mantenernos en el tema, ¿verdad? Sin desviarnos. Porque quizás cuando tú estudies no agarras monte, pero yo sí. Entonces, fácilmente me puedo ir de una cosa u otra, y si no hay un tema que nos mantenga anclados, nos podemos desviar y a fin de cuentas no profundizamos. Entonces, la idea es que este pasaje, de donde viene el nombre del tema, dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. De aquí saco el nombre del tema: Él los ha escogido. Y dentro de los saludos, que parece cosa sin importancia, te encuentras frases como estas que nos hacen ver que Pablo está seguro de que los tesalonicenses son salvos. Lo importante aquí es ver que hay muchas personas que se llaman creyentes que ni siquiera están seguros de que ellos son salvos, ¿verdad? Pero Pablo le dice a los tesalonicenses que sabe, y no nada más él, según la carta también habla por Timoteo y Silvano, sabemos que él los ha escogido, y aquí hay una certeza. Entonces, vamos a analizar este asunto, pero como es la primera vez, o bueno, es el primer tema de esta carta, según el orden que llevamos, quisiera que viésemos el contexto de esta carta para tomarlo en cuenta, porque en este caso el contexto histórico y lo que estaba sucediendo es importante para entender la carta, debido a las cosas que Pablo enseña sobre le llaman escatología, la venida de Jesús, el final de los tiempos. Pablo tiene que hacer correcciones doctrinales en cuanto a profecías de eventos futuros, el rapto y la venida de Jesús. Entonces, el autor de la carta es indudablemente Pablo, y la fecha es que se considera que fue en el 51 después de Cristo desde Corinto. Algunos dicen que desde Acaya. Bueno, contexto: Pablo viajó de Filipos a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Silvano y Timoteo estaban con Pablo cuando fundó la iglesia en Tesalónica. Silvano es el nombre en latín para Silas. Pablo y Silas, ¿verdad? Entonces Silvano es el mismo que Silas. Tesalónica era llamada la capital de Macedonia. Era una ciudad libre, aunque estaba bajo el Imperio Romano. Se le llamaba ciudad libre porque era gobernada por sus ciudadanos. Por su importancia política y comercial también era llamada la madre de toda Macedonia, y su población llegaba hasta unas 200,000 personas en ese tiempo. El libro de los Hechos, capítulo 17, nos registra que Pablo discutió con los judíos en la sinagoga durante 3 días, y algunos judíos se convirtieron en el cristianismo, muchos gentiles y algunas mujeres nobles. Pablo y sus compañeros fueron acusados de proclamar a un rey distinto al César, y los que lo acusaron fueron los judíos envidiosos, que al ver que la gente se les iba, decidieron desacreditar a Pablo y sus compañeros. Trataron de encontrarlos para llevarlos ante las autoridades, pero Pablo y Silas fueron enviados a Berea por la noche para librarlos de la multitud. Entonces, Pablo tuvo que ser arrancado de ese lugar por la presión externa de judíos que, haciendo uso de personas de mala fama, alborotaron la ciudad. Entonces, Pablo tuvo que salir y dejó a esa congregación, a esa iglesia que fundó en ese lugar. Y cuando Pablo escribe en la carta, podemos ver que escribe sobre su preocupación por la iglesia, que tuvo que dejar abruptamente. Deseaba motivarlos a perseverar, responder sobre falsas acusaciones en su contra, mostrar su alegría en la fe de ellos, recordarles sobre la importancia de vivir en santidad y corregir las falsas doctrinas sobre eventos proféticos futuros, llámese rapto y regreso de Jesús. Entonces, la situación de Pablo, el momento en que tiene que dejar Tesalónica, queda una preocupación en él, y la primera carta, deja muy en claro su preocupación, que manda a Timoteo a investigar, y luego Timoteo trae información, y Pablo está feliz con la información que trae Timoteo. Entonces, dentro de sus saludos, quisiera que leáramos Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 6. Nueva versión internacional. Dice Pablo:
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Entonces, Pablo les deja ver que se quedó preocupado, por así decirlo, quiere saber cómo están ellos porque tuvo que dejarlos. Y aunque no lo leemos todavía, Timoteo ya le había dado un reporte de su situación y Pablo está feliz. Y más adelante vamos a leer que Pablo dice que los tesalonicenses son su motivo de orgullo. Si Jesús viniera, dice Pablo, ustedes son mi orgullo. Se siente orgulloso de ellos y dice, sabemos que Él los ha escogido. Entonces, hay muchos cristianos que ni siquiera saben si ellos mismos son escogidos de Dios. Yo lo viví en carne propia y mucha gente se ha acercado a preguntarme, oye, Hernán, ¿cómo puedo saber que yo soy salvo, no? Ahora, Pablo lo dice de otros, Él los ha escogido. Así que Pablo no habla solamente de la certeza de él mismo, sino la certeza de otros individuos, sobre otros individuos, en cuanto a su salvación. Es importante notar que hay muchas personas que están seguras de que son salvas, ¿ok? Pero eso no significa que realmente son salvas. Vamos a Mateo 7, 22 al 23. Hay personas que están totalmente seguras y al mismo tiempo totalmente engañadas. Y este es un clásico, ¿verdad? Mateo 7, 22 al 23. Nueva versión internacional. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les dirá claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, estas personas le reclaman a Dios con evidencias que aparentemente demuestran que ellos son salvos. Profetizar en su nombre. Acuérdate que cuando dice en su nombre, no implica que usó la frase en el nombre de Jesús al final, ¿verdad? Sino que realmente Dios los envió a profetizar. En tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Es decir, fueron usados por Dios. Y ellos están diciendo, tú nos usaste, nos enviaste. Debemos de ser salvos. Y Jesús les dice, nunca los conocí. Entonces, estos individuos estaban completamente seguros de su salvación. Completamente seguros al grado de que confrontan a Jesús con evidencia. ¿Me explico? Entonces, el hecho de que una persona esté segura de su salvación no la hace salva, ¿verdad? Entonces, ¿quién de aquí se siente seguro de su salvación? Pues después de leer esto, ya no sé si mi seguridad es un engaño. ¿Cómo sabes? Aquel que esté seguro de que es salvo, ¿cómo sabe que no está engañado? Estos estaban seguros, pero no sabían que estaban engañados. ¿Cuántos cristianos pueden estar seguros de su salvación y al mismo tiempo estar engañados? Ahora, ¿qué clase de sabiduría tiene Pablo para decir, yo sé que Dios los ha elegido a ustedes? ¿Lo está diciendo al tanteo? Significa que al menos uno tenía que atinarles. Y bueno, no todos, ¿verdad? Quizás uno o dos. O lo dice con plena certeza y seguridad de que Dios los escogió. Y si está seguro de que Dios los escogió a ellos, ¿en qué se basa para asegurarlo? Yo creo que una parte crucial para el cristiano es saber si se puede saber si eres salvo, ¿no? ¿Qué tanta certeza, qué tanta seguridad se puede tener? Hay algunos que piensen, lo digo por experiencia propia, por un tiempo de mi vida, digo, bueno, pues yo quiero vivir con la esperanza de que soy salvo. Dice, a ver, Hernán, ¿tú eres salvo? Y decía, pues yo espero que sí, ¿verdad? No hay pierde, se oye espiritual y no corro el riesgo de equivocarme. Si aquel día llega y no me voy, y dije, bueno, yo esperaba, yo nunca dije que sí. Entonces, como es que esa es la postura más cómoda. Y a veces aquellos hermanos
Y les digo hermanos porque creo que hay mucha gente que efectivamente es salva, pero no ha aprendido muchas cosas que la Biblia enseña y piensa que su salvación se puede perder. Ellos son los que menos certeza pueden tener, porque tienen que examinar su vida para saber si hoy se portaron bien. Y si al final del día ellos hacen un resumen y dicen, pues me porté más bien que mal, pueden tener la esperanza de que no han perdido su salvación, ¿verdad? Pero fíjate cómo obtienes evidencia interna en cuanto a cómo te has portado para saber si eres salvo. Sin embargo, Pablo dice que ellos, los de Tesalónica, fueron escogidos por Dios, y lo dice con sinceridad. Entonces, ¿cómo podemos determinar si nuestra seguridad es un engaño o si nuestra seguridad es correcta? Cuando Pablo nos dice que ellos son, vamos al versículo 4, 1 Tesalonicenses 1:4, dice, hermanos amados de Dios, sabemos que los ha escogido. Y aquí es una advertencia que muchas veces lo he hecho y lo repito de nuevo, no le digas hermano a cualquier persona, ¿verdad? El término bíblico implica certeza en su salvación. Y si estás seguro de que Él es salvo, le puedes decir hermano si tú también estás seguro de que te salvas, ¿verdad? Pero no le puedes llamar hermano a aquel que ni siquiera sabe si tiene a Dios, si tiene el Espíritu Santo. Y lo digo porque los cristianos tienen la costumbre de hablar cristianoide, ¿verdad? Es el lenguaje que todos los cristianos tienen que usar para parecer espirituales. Y el término hermano es el más común de todos. Le llaman hermano a los no creyentes, al que se lo acaban de presentar. ¿Cómo está, hermano? Ni siquiera es cristiano, soy ateo, ¿por qué me dices hermano? No, es que así dice la Biblia, que nos llamemos hermanos. Claro que no. Le llamamos hermanos a aquellos de quienes nosotros, hasta donde podemos ver, estamos seguros de que son de Dios. Y entonces, si somos de Dios, y digo colega, mi hermano, estamos diciendo que nos reconocemos en el mismo lado. Así que no se ofendan a los que recién me conocen si yo no les digo hermanos, Para que yo le diga hermano a alguien no es fácil. Yo pienso que deberías aplicar lo mismo. Para cuando le digas a alguien, este es mi hermano, conlleve todo el contexto y el trasfondo que implica decir, este lo reconozco como un hijo de Dios. No como alguien que se congrega con una doctrina extraña que ni conozco ni sé su vida, pero le digo hermano porque es lo más cristiano que puedo decir. Entonces no perdamos ahí, hermanos amados de Dios, sabemos que los ha escogido. Y luego nos da unas breves razones, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. ¿Qué poder es este? Ahorita vamos a leer Hechos 17, donde narra lo que pasó en Tesalónica y no se narra ningún milagro. No se describe ningún milagro. No se describe enfermos sanados, ni endemoniados liberados, no se describe nada de eso. Cuando Pablo habla de que el evangelio se predicó con poder, quisiera que, bueno, ahorita vamos a Hechos 17, pero quisiera que entenderos que la palabra poder, el griego dunamis, capacidad de hacer, no tiene necesariamente que ver con un milagro sobrenatural de sanidad o de liberación o de muertos resucitados. El máximo milagro que puedes experimentar en tu vida no es que sanes ni que te aparezca un pie. Jesús dijo que es mejor entrar manco o cojo al cielo que ser echado completo al lago de fuego, al infierno. Entonces, lo mejor que te puede pasar no es sanar, lo mejor que te puede pasar ni siquiera es haber resucitado entre los muertos, como resucitó a Lázaro. Hay un milagro todavía más grande y mucho más sobrenatural que los cristianos muchas veces pasamos por alto. Y cuando dicen, ya ves, la palabra de Dios tiene que ser con poder, a mí me enseñaban que cuando alguien predicaba con poder, necesariamente alguien tenía que caer al suelo, ¿verdad? Si no, no hubo poder, si no, no hubo unción, no hubo mover. Y yo he visto muchos videos, porque tengo muchos amigos creyentes que no necesariamente son bíblicos, y normalmente suben sus videos. Así se manifestó el poder de Dios esta noche. Y te ponen el video de cómo se manifestó. Y está, la gente se revuelca y se tira. Y dicen, ese es poder. Y dices, bueno, si asumimos que efectivamente, bajo alguna extraña condición, y ellos estuviesen aislados, y Dios decidiese tocarlos de esa forma, no habría problema. Pero si están haciendo eso enfrente de toda la congregación, donde hay gente que ni siquiera es convertida,
están gravemente yendo en contra de lo que dice la Escritura, de que no debes de parecer loco, porque los no creyentes van a decir estos están locos y le eres de tropiezo. Y la Biblia dice que a Dios le agrada el orden, es un Dios de orden, sobre todo en la congregación. Así que de entrada puedes poner en duda, pero lo que más me llama la atención es que ellos hacen una equivalencia entre poder y gritos, saltos, maromas, caídas, etcétera, etcétera. ¿Cuál será el poder realmente del que habla Pablo? Porque dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Y aquí aclara, ¿verdad? ¿Cuál es el poder? La profunda convicción que trae el Espíritu Santo. Y no está hablando de ningún endemoniado liberado ni cosas de esas, ni que cayó polvo de diamante, polvo de oro, empastes de muelas con marfil. Son cosas que a veces a la gente los apantalla. ¡Órale, paste de oro! ¿Y de qué? Amalgama. No, marfil. Y eso que está penado en muchos países, el tráfico con marfil. Entonces, dice el versículo 6, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. Y aquí nos da el contexto del poder del que habla Pablo con respecto a los de Tesalónica. A pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió en Tesalónica, donde Pablo utiliza eso que sucedió como evidencia para decir, estos son escogidos de Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses 2, 1 al 2, donde Pablo empieza a narrar lo sucedido o parte de lo sucedido. Dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Entonces nos lleva a Filipos, que fue el lugar donde estuvieron antes de ir a Tesalónica, y dice que había una gran lucha. Así que vamos a Hechos 16 al 24, para ver lo que Lucas escribió en cuanto a lo que Pablo comenta en el capítulo 2. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Pausa. ¿Por qué se molestó Pablo si lo que ella decía era cierto o no era cierto? Imagínate que Dios te dice, ve a predicar allá a San Nicolás. Bueno, estamos en San Nicolás. Allá a Santa Catarina, donde hay más perdición. No es cierto. Allá a Santa Catarina, y tú vas, y resulta que hay una muchacha que está gritando, estos son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos. ¿Qué pensarías? ¿Que está a favor o en contra? Y no un día, muchos días. ¡Hey! Estos son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos. ¿Te molestarías? O le dirías, oye muchacha, muchas gracias por colaborar en el Evangelio? ¿Por qué Pablo se molestó? Espérame, es que Filipos no era una región donde se hubiese predicado el Evangelio. Y esta muchacha no era judía. Así de que, ¿quién era el Dios Altísimo para ellos? Zeus. ¿Qué estaba diciendo esta muchacha? Estos son siervos de Zeus. Cuando nosotros leemos el Dios Altísimo, nosotros decimos, pues el Dios Altísimo, ¿verdad? Dios. Pero no, la muchacha no conocía de Dios, no era judía, ni se había predicado el Evangelio en aquel lugar. Así que cuando ella habla del Dios Altísimo, habla de su Dios. Y estaba tratando de mezclar la doctrina de Pablo con la doctrina griega. Así que Pablo se molesta cuando Jesús le dice, ya reprende ese demonio, y en su nombre echa fuera el demonio. Dice, y en aquel mismo momento el espíritu le dejó. Versículo 19, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Pausa. Por eso hice la aclaración que Silas, el nombre Silas en latín es Silvano, entonces es el mismo, ¿verdad?
Dice, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Después pasa la historia de cómo son librados de la cárcel y Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cosa que los cristianos dicen, yo me apropio de esa promesa, ¿verdad? ¿Por qué razón te la apropiarían? No sé, pero dicen, yo me apropio, así que si yo creo, toda mi casa también, ¿verdad? ¿Alguien pensaba así? ¿Y cuántos decían, yo sé que todos ustedes, bola de impíos, la familia, ¿verdad? Se van a salvar porque ya empezó por mí, así que les va a llegar a ustedes, quieran o no quieran. Porque si yo creo en el Señor Jesucristo, será salvo yo y toda mi casa. Por eso es un gran problema de interpretación bíblica, porque eso se lo dijo Pablo al carcelero. Y poco después se cumplió. El carcelero y toda su familia se bautizaron. De manera que esa no es una promesa a los creyentes. Era ping-pong, ¿verdad? Ping, Pablo, pon el carcelero. Tú y yo no tenemos nada que ver ahí, ¿ok? Aparte Jesús dijo, no crean que vine a traer paz, sino espada, y a poner al hijo contra el padre y la nuera contra no sé quién. Entonces, cuando en tu casa pongan el grito en el cielo, ¿cómo que te hiciste aleluyo? No digas, sí, y ustedes también, porque yo ya creí y toda mi casa. No, eso es normal, eso es lo que Jesús dijo que pasaría. Ya en su misericordia de Dios dirá quién, ¿verdad? Porque ni siquiera toda la familia de Jesús creyó en Él, ¿verdad? Entonces, nos brincamos esa historia, vamos al 37 al 40 y en Hechos 16. Pero Pablo respondió a los guardias, ¿cómo? Cuando ya los querían soltar, dijeron, ya suéltenlos. Pablo dice, ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los ciudadanos romanos tenían derechos, ¿verdad? Tenían que ser juzgados con un juicio justo, no podían ser azotados ni tratados así. Había una pena muy grave para quienes lo hicieran y no respetaran los derechos de un ciudadano romano. Por eso dice el versículo 38, los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Entonces Pablo dijo, fuimos a predicarlos después de una gran lucha. ¿Cuál fue esa lucha? La que acabamos de leer. Entonces llegan a Tesalónica. Vamos a Hechos 17, 1 al 10. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Pausa. ¿Qué hacía Pablo en la sinagoga entonces cuando discutía con ellos? ¿Por qué discutía con ellos? ¿Qué se gana al discutir? ¿Es malo discutir? Yo he escuchado muchísimos cristianos que dicen, Hernán, no discutas, tú nada más ámalos a todos, ámalos, pero no te pongas a discutir con ellos. ¿Por qué no? Porque discutir es malo. Dios nos ha llamado a vivir en paz y en armonía. Entonces, ¿por qué nadie le dijo a Pablo que se pone a discutir en la sinagoga? No nada más en Tesalónica, donde llegaba, lo primero que hacía era buscar una sinagoga y debatía con ellos, que es lo que está hablando aquí. Y puso una escuela de debate. Y en base a las Escrituras, discutían para ver si Jesús era quien era, para poner en orden temas doctrinales. Entonces, muchos cristianos dicen que debatir es malo. ¿Qué opinas a la luz de este pasaje? Claro que no es malo si lo hacemos basado en las Escrituras. Pablo discutía con ellos, basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Pablo confronta a los que ya conocen a Dios y les confronta sobre el Mesías y debate con ellos 3 sábados, 3 días de reposo.
Dice, versículo 4, algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Pausa. ¿Qué significará que se alborotaron? ¿Que se pusieron a gritar? ¡Ah! No, ¿verdad? ¿Qué pasa con una turba alborotada? Cuando hay mucha gente muy enojada, ¿qué hacen? Hablamos de linchamientos, ¿verdad? Golpean con todas sus fuerzas, todos los que puedan, golpean al agresor. Entonces, las autoridades de la ciudad, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Otra vez van a Berea y repiten el proceso, van y discuten con los judíos. Pero tuvieron que salir. Entonces fíjate, se va Pablo y Silas porque los buscaban a ellos. Pero ¿qué pasaría con los cristianos de ese lugar? ¿Cómo serían tratados? ¿Podrían hablar abiertamente de su fe? Era un problemón, porque cualquiera que quisiera predicar el mismo evangelio que Pablo, lo acusarían de alta traición al César. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasó entonces con aquellos que creyeron al mensaje de Pablo? Pablo y Silas se van, pero se quedan ellos porque ahí viven y tienen que tomar una decisión: o niegan el cristianismo que Pablo les predicó, o aceptan las consecuencias de seguir siendo cristianos. Cuando hay cristianos que vienen a la iglesia, no sé si alguna vez te ha pasado que tú hiciste todo lo que pudiste por llevarlos a la iglesia. Los llevabas y los traías. Paso por ustedes a esa hora, los llevabas, ¿verdad? Y luego al terminar de buena onda hasta los llevabas a comer. Y luego los llevabas a su casa para que se fueran felizotes y quisieran venir a la próxima reunión. Y así la próxima reunión pues también venían. Pero llega el momento que dices, ¿sabes qué? Ya se me complica ir por ti, no voy a poder ir. Así que como ya sabes cómo llegar, ahí te veo. Y resulta que no vienen ya. Y luego te das cuenta que si tú no vas por ellos, ellos no se mueven de su lugar. Si tú vas por ellos, aceptan ir a la iglesia. Entonces la gente no va porque dice, no, pues es que pues no tengo carro, me queda muy lejos. No, hombre, es bien temprano, yo los domingos me levanto bien tarde. No, es que los domingos vemos la familia, voy con mi abuelita, hago ejercicio, voy al béisbol, tengo partido de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aseguran que quieren conocer cada vez más de Dios y son cristianos. ¿Les creemos o no les creemos? Imagínate esos creyentes en Tesalónica. ¿Hubiesen ido a congregarse a escondidas? ¿Buscarían conocer más del evangelio? Claro que no. Si no se levantan temprano, si no quieren cambiar sus planes, ¿por qué razón o circunstancia querrían arriesgar sus vidas con tal de ser fiel a un tal Jesús? ¿Me explico? Pero muchos creyentes, la gran mayoría de los que yo conozco, excluyendo a muchos de aquí, se aseguran que son cristianos, pero no hacen lo mínimo que esperaríamos para crecer en el conocimiento de Dios. Muchas personas me han dicho, Hernán, cuando me escuchan en radio, hablan en radio, hermano, ¿cuándo vienes a verme? ¿Por qué? No, es que yo tengo muchas ocupaciones y apenas que vengan a hablarme de Dios. ¿Cómo ves? ¿Qué pasaría si yo fuera con todas esas personas que me dicen que vaya porque ellos tienen ocupaciones? Están asumiendo que yo no hago nada, ¿verdad? Y yo estoy echado sin qué hacer. Y como ellos están bien ocupados, pues yo me tengo que mover para llevarles el evangelio. Dime, ¿no se supone que es al revés?
que cuando una persona nace de nuevo es como un niño que necesita el alimento espiritual. A los que tienen niños así recién nacidos y no le das de comer a su hora, ¿cómo se pone el niño? Como si lo estuvieran matando, ¿verdad? ¡Wow! Cállalo porque la gente le va a hablar al DIF, va a decir que lo estamos pegando o algo. Porque tiene hambre y piensa, no sé, no me acuerdo yo qué pensaba, como si jamás nunca lo fuera a alimentar nadie, y lloran con todas sus fuerzas, porque necesitan el alimento. Sin embargo, hay cristianos que dicen que nacieron de nuevo y no están dispuestos ni siquiera a cambiar sus planes de domingo para congregarse. Pero están bien seguros. ¿Te parece lógico? ¿Congruente? Dices, algo no me cuadra. Juran que son creyentes y juran que aman a Dios, pero no hacen lo necesario para conocer más de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses 2, 13 al 16 dice, Pablo dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Fíjate, la palabra actúa en ellos, y aquí habla de accionar, de hacer cosas. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los tesalonicenses ante semejante opresión? Estuvieron dispuestos a sufrir. ¿Qué hace que una persona esté dispuesta a sufrir por hacer caso a lo que le enseñaron? En nuestro contexto sería por hacer lo que la Biblia enseña, por querer ser bíblico. ¿Qué hace que una persona esté dispuesta a padecer eso? Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 19. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Qué más sino ustedes? Entonces, aquí Pablo empieza a ver la razón de su certeza. Ninguna persona en sus 5 sentidos está dispuesta a sufrir por creer en Dios, por no negar la fe en Jesucristo. ¿Me explico? Y eso ya es algo sobrenatural. Y ese es el mayor milagro que alguien puede experimentar, el nuevo nacimiento, donde mis deseos y mis acciones ya no son las mismas. Mis acciones cambian, pero también mis deseos cambian. Y cuando hay ese nuevo nacimiento, no nos queda más que ser congruentes. Podrán amenazarte con quitarte la vida, pero no vas a ser incongruente negando al Dios que te hizo nacer de nuevo. Así que para aquellos que han nacido de nuevo, lo único que pueden hacer es soportar el sufrimiento que venga con tal de no negar a Jesús, porque es lo más valioso que tienen. ¿Me explico? Cuando naciste de nuevo, lo más valioso que puedes tener es Jesús. Así que cuando alguien dice que es salvo, pero es más valioso el fútbol, el béisbol, la barbacoa, la abuelita, el tío, la prima, la desvelada, lo que sea, a mí se me hace que con toda certeza es un mentiroso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, por eso dije, el hecho de que estés completamente seguro de algo no hace que eso sea verdad. ¿Me explico? Yo puedo estar tomado, como dicen los cristianos, con toda la fe, ¿verdad? Hazlo con fe. Bueno, yo sé que voy a caminar mínimo 3 pasos en el aire. 4 no me comprometo, pero 3 sí. Con fe. Y hay gente que está segurísima. Dios te va a dar un nuevo trabajo, ¿verdad? ¿A alguien se lo profetizaron alguna vez? Fíjate que son bien astutos, no dicen cuándo, ¿verdad? Entonces, amén, yo lo recibo. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, tengo un nuevo trabajo. Si era profeta. Ay, por favor, algún día vas a tener un nuevo trabajo, algún día, ¿verdad?
Pero tú créelo, pero tienes que estar seguro, si no, no funciona. No, la Biblia dice que es al revés. Hago las cosas porque Dios dijo que van a pasar, y eso es fe. No, estoy seguro que va a pasar y entonces Dios lo hace porque tengo fe. Es al revés. Así que cuando alguien dice que ama a Dios pero tiene otras prioridades, lo está haciendo al revés. Si Dios es lo más valioso, no hay nada que se compare con la oportunidad de aprender más de Él. Y entonces hay personas que dicen: Hernán, necesito estudiar más, necesito escuchar más, pásenme todas las predicaciones que hay de toda la historia de Árbol Plantado, y se ponen a oírlas constantemente. ¿Qué hace que la gente se porte así? Algo pasó. Su seguridad no queda meramente en una certeza intelectual, va acompañada de otras cosas que una persona normal no haría, ¿verdad? Mira, 1 Tesalonicenses 1, 6 al 10. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Ok, cuando dice imitadores nuestros, Pablo ya dijo que a pesar del sufrimiento él siguió predicando, ¿verdad? Y luego ya vimos que Pablo dice que a pesar de lo que ellos enfrentaban, siguieron firmes en el Evangelio. Imitadores del Señor, aquí habla de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Lo mismo. Enfrentó el sufrimiento que Dios le puso para que sufriera. Luego, versículo 7. De esta manera se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, fíjate, era tan difícil su situación y permanecieron que se corrió la voz en todas partes. Y cuando Pablo decía: oye, mira, allá en Tesalónica hay unos cristianos, ya sabemos todo lo que hicieron. ¿Por qué se hicieron tan famosos? Por lo que estuvieron dispuestos a soportar con tal de permanecer fieles al Evangelio bíblico. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué se parecen los de Tesalónica a los de Mateo 7? ¿Hay alguna característica que comparten en común? Una sola: certeza en la salvación, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia principal? Santiago 1, 22 al 25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Así que ¿cuál es la diferencia? Que no nada más estoy seguro, sino que también hay acciones, cosas que yo hago que no son comunes al género humano y que una persona cuyos ojos no estén puestos en Cristo jamás haría. ¿Para qué necesitas leer la Biblia? Dicen: ese libro de historias primitivas de gente que eran pastores de cabras que se inventaron todo. ¿Para qué le dedicas tanto tiempo? Como ya también me dijeron una vez: pastor engaña gente. ¿Para qué vienes a que te engañe? ¿Para qué invertir tiempo aquí? ¿Para qué? El que ha nacido de nuevo va a decir: ¿cómo que para qué? Si ese es mi llamado, yo necesito conocer cada vez más a Dios. Y voy a usar todos los recursos disponibles para conocerlo cada vez más a Él. Porque mientras más lo conozco, más distinto soy. Mientras más consciente soy de lo que Él quiere, más me doy cuenta de lo pecador que soy. Y lo que antes era tolerable para mí, ahora es insoportable. Porque sé que al compararme con Jesús, mi meta a seguir, tengo mucho camino que recorrer. Y mientras más lo conozco, más me doy cuenta del trabajo que tengo por delante. ¿Me explico? Así que
¿Estás seguro de que eres salvo? ¿Cómo sabes que tu seguridad no es un engaño? Leamos Mateo 7 otra vez, pero desde el 21 al 23. Jesús nos lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Ves? No se trata de que yo voy a la iglesia y escuché todas las prédicas de Hernán, doy ofrendas, me sé un chorro de pasajes de la Biblia. ¿Qué más? Profetizo en su nombre, echo fuera demonios, hago milagros. ¿Sabes qué? Qué chido. Pero si no haces la voluntad del Padre que está en el cielo, eso es lo que Jesús te dice. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y ahí está la clave. No se trata de qué tan seguro estás, ni de si lo que crees es correcto, sino qué has hecho con eso que crees. ¿Qué cosas haces? ¿Me explico? Ahora, bueno, entonces con obras me voy a salvar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una consecuencia del nuevo nacimiento. Y quien ha nacido de nuevo no tiene otra opción. No hay otra cosa que pueda hacer. ¿Me explico? Tengo que hacer lo correcto porque algo aquí adentro me quema y no me deja en paz cada que no lo hago. Antes podía hacer lo malo a gusto. Ya no puedo. Así que no creas que yo soy bien buena gente. Hay algo más fuerte que yo en mí, que cada que caigo me hace levantarme. Y cada que no quiero me convence de hacerlo. No me obliga, pero es más fuerte que yo y no puedo resistirme. Entonces, ante las opciones, haces lo correcto y no crees que digas: yes, es que yo soy bueno. Porque tú tienes la evidencia que no es lo que querías a veces. Yo sé que esto es malo, pero se me antoja. Quiero hacerlo, pero no estoy en paz. Así que decido no hacerlo. Y lucho conmigo por no hacerlo. Pero honestamente, muchas veces quiero hacerlo. Así cuando digan: oye, Hernán, tú eres una buena persona. No. El único bueno es Dios. Y Él mora en mí. Y es Él el que me guía a la verdad. Y me disciplina cuando no lo hago. Porque Él corrige y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Me explico? Entonces, a pesar de que se hace lo correcto como los de Tesalónica, no es mérito de los tesalonicenses, ni es mérito mío. Es Jesús en mí, su Espíritu Santo en mí. Así que cuando tú ves a una persona que le está yendo bien mal, dices: no, hombre, o sea, si no fuera cristiano te diría que estás bien salado. Todo lo malo que pueda pasar te pasa. Pero lo ves que siempre está perseverando en conocer más de Dios. ¿A qué conclusión llegas? No, hombre, este es un mentiroso. Dices: no, ¿sabes qué? Eso que tú haces no lo hace la gente. Cuando una persona le está yendo mal y sigue perseverando en las cosas de Dios, diríamos lo mismo que Pablo: Él te ha escogido, porque eso que haces no proviene de ti. Jamás lo harías si no hubieses nacido de nuevo. ¿Me explico? Entonces, cuando Pablo dice: sabemos que Dios los ha escogido, no lo está diciendo a la ligera. No lo dice a ver a quién le atina. Lo dice porque tiene la evidencia. ¿Cómo la tiene si Pablo no estaba allá? Más adelante leeremos que dice, capítulo 4, 5, envié a Timoteo y me trajo noticias de ustedes. Y ya me dijo todo lo que está pasando allá. Hermanos amados míos, hermanos amados del Señor, sé que Dios los ha escogido. Así que bíblicamente se puede tener certeza en la salvación, no nada más en nuestra persona, sino también en la persona de alguien más. Y le podemos decir a alguien hermano
con la certeza que podamos tener en el momento de que todo lo que ha hecho y lo que ha soportado es porque Dios le ha dado gracia. Y le llamaremos hermano con mucho orgullo. Lo reconozco como alguien que estaría dispuesto aún a morir por el Evangelio. Por eso no malbarates esa palabra y le dices hermano, cualquier pelado se te pone enfrente. ¿Me explico? Llamarle hermano a alguien tiene una profunda connotación de doctrina, de experiencia y de compañerismo. Sé que has batallado y sé que sigues aquí. Te reconozco como mi hermano en Cristo. Pero hay cabras locas que aseguran que son cristianas, aseguran y juran que son creyentes, andan debatiendo y queriendo demostrar que los demás están mal y su creencia es la mejor, y sus obras los dejan en evidencia claramente. Así que ¿cómo le hacemos para estar bien seguros? La evidencia es interna. Si lo voy a aplicar en mí, yo sé que si no estuviera Cristo en mí, no estaría yo aquí. Y podría decir de algunos otros también. Entonces, no caigamos en el error de decir, no, pues solo Dios sabe a quiénes ha escogido. Es cierto, ¿verdad? Dios sabe a quiénes ha escogido. Pero Pablo también sabía. No de todos, mínimo de los que conozco. ¿Y qué necesario es que los creyentes se encuentren unos a otros y se vean perseverar unos a otros y se vean echarle ganas por simple amor a Dios, sin promesas de bendición, sin tratar de ganarse su salvación, sin tratar de torcerle el brazo a Dios y decir, Señor, si yo hago esto, tú me das esto? Si me compras este carro nuevo, yo voy a llevar esos a la iglesia en mi carro nuevo para que sea de bendición. Y me voy a portar bien. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, hice un pacto contigo. Te entregué $10,000. ¿Qué más podrían decir los cristianos? Señor, ungí mi casa con aceite. ¿Qué más? Fui a todos los conciertos de Marcos Witt. Y a los que no, en vivo por YouTube. Todo el día escuchaba pura música cristiana. Siempre escuchaba alabanzas. Siempre estaba oyendo predicaciones. Apártate de mí, hacedor de maldad. La única postura correcta ante Jesús es, Señor, he aquí tu siervo. Hágase conmigo tu voluntad. ¿Verdad? Sabemos que no merecemos nada de Él. No hay nada que podamos exigir, nada que podamos negociar. En aquel día habrá unos tratando de negociar, tratando de exigir. Otros simplemente estarán humillados. He aquí tu siervo. Hágase conmigo según tu voluntad. Porque sabes que si Él quisiera condenarte, tiene todo el derecho de hacerlo y la evidencia para hacerlo. Pero si llega a perdonarte es por misericordia de Él. Así que aquel que conoce a Dios sabe que no puede más que pedir que se haga su voluntad. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿eres salvo o no? ¿Conoces a alguien salvo? Si lo conoces, si lo ves como alguien salvo, haz lo mismo que Pablo. Reconócelo. Llamémonos hermanos unos a otros si tenemos la evidencia. Si no, no lo hagas. Cambiemos el lenguaje cristianoide por lenguaje bíblico. No me apantalles si me dices hermano, gloria a Dios, aleluya. A mí no me apantalles. Quiero ver cómo te comportas, cómo perseveras. Y aunque no digas gloria a Dios, aleluya, y ni me digas hermano, yo te diré algún día, tú eres mi hermano en Cristo, porque he visto a Dios en ti. ¿Me explico? Así que vamos a ponernos de pie. ¿Quiénes de aquí son escogidos?
¿Quiénes de aquí son escogidos? Vuelvo a preguntar. Analízate tú mismo. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Para qué lees? Contéstalo. No, pues yo quiero ser una buena persona. Estás mal. No, pues es que vivimos en una sociedad y la sociedad lo mejor que le puede pasar es que haya buenos valores morales. Estás equivocado también. La única razón por la que nos esforzamos en hacer cosas buenas es por gratitud. Por lo que Él ya hizo por mí. Por eso. Por amor. Me bendiga o no me bendiga. Me deje enfermo o me sane. Estoy agradecido porque el máximo milagro que puede suceder ya lo hizo en mí. Y lo demás es simplemente un agregado. Así que vamos a orar. Y aquel que no está seguro, dígale a Dios, déjame verme como tú me ves. Déjame ver mis motivaciones. Y hazme ver si soy o no soy. Como ven, Señor, gracias por tu enorme misericordia y porque a pesar de que nosotros a veces somos infieles, como dice tu palabra, tú permaneces fiel, no te puedes negar a ti mismo. Tú siempre has hecho lo correcto con nosotros, lo mejor que puede pasarnos, lo has puesto en nuestras vidas. Pero a veces nosotros, por las cosas que hacemos, las cosas que decimos, las cosas que no hacemos, nos sentimos confundidos y pensamos que quizás nos has desechado, que quizás simplemente estamos engañados, pero cada vez que tú nos haces reconsiderar lo malo que hacíamos y nos humillamos y te pedimos perdón, cada vez que hemos llorado por las cosas erróneas que hemos hecho, cada vez que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, nos has dado evidencia de el Espíritu Santo en nosotros. Porque si no estuvieras con nosotros no habría nada que nos refrenara a hacer lo que mejor nos place o nos complace. Si no estuvieras con nosotros no estaríamos aquí, Señor. En medio de todos nuestros errores, tú nos has hecho perseverar. Tú nos has dejado ver quién eres tú. Y poco a poco, Señor, nos has ido transformando. Quizás no al ritmo que nosotros queremos. A veces nos desesperamos y queremos dejar de lado completamente los pecados. Pero tú eres sabio. No nos das ninguna prueba que no podamos soportar. Y en tu misericordia nos has dejado luchar contra nosotros mismos para hacernos cada vez más conscientes de la gracia que necesitamos. Sabemos que no hay nada que nosotros merezcamos de tu parte, sino juicio y condenación. Pero es por tu gracia, por tu misericordia, que nos has llamado a ser hijos tuyos y nos disciplinas y nos corriges y nos muestras que nos amas. Así que, Señor, si hay alguien de nosotros que se ha olvidado de todo lo que has hecho por él, por ella, todo aquello que le has permitido experimentar para que siga perseverando, muéstrale cómo le has mostrado tu amor y le has dado claridad en cuanto a la elección, porque tú castigas y reprendes al que recibes por hijo, disciplinas al que amas. Y Señor, si alguna vez hemos sido disciplinados, sabemos que jamás lo olvidaremos, porque tú tienes una forma de hacer las cosas que jamás se nos olvida, la gracia que recibimos y las graves consecuencias que podemos experimentar a causa de nuestras malas decisiones. Así que en tu nombre te pedimos que todo aquel que es tu hijo no viva angustiado ni con dudas en cuanto al regalo de la salvación que le has dado. Más bien con la confianza de que podemos entrar ante ti debido a lo que Jesús hizo ante el trono de gracia. Sabemos que podamos estar seguros de que tú eres fiel y justo para perdonarnos según tu misericordia. Así que, Señor, cuando seamos infieles, que tu fidelidad sea testimonio de lo que has hecho con nosotros. Que cuando perseveremos y demos vuelta a la página y cambiemos aquello que tanto nos molestaba, podamos tener la evidencia contundente de que nos has cambiado y que nos has hecho distintos y que cada vez nos parecemos más a ti. Así que, Señor, concédenos también ver a aquellos que tú has elegido para llamarlos hermanos,
para poder apoyarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, al verlos perseverar, que podamos recibir motivación y buen testimonio para hacer lo mismo, que podamos regocijarnos unos con otros, aquellos que luchan y perseveran por conocerte cada vez más, que podamos también, Señor, beneficiar a aquellos que están quizás apenas empezando a buscarte dentro de tu soberana voluntad. Así que de antemano, gracias por la certeza que nos das y enséñanos a verlo también en los demás. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Honesta y sincera. A los que vienen por primera vez, hacemos la sección de preguntas con dos objetivos. Número 1, que no te vayas con dudas. Y número 2, para demostrar la responsabilidad que tiene cualquiera que se pare aquí a enseñar, de demostrar que lo que hemos dicho es bíblico. Y cualquier duda al respecto tiene que tener una respuesta bíblica. Si no permitimos preguntas, estamos poniendo en duda nuestra convicción en cuanto a lo que predicamos, ¿no? Así que si alguien ha predicado lo que la Escritura dice, no debe tener ningún problema en ser cuestionado en cuanto a aquello que acaba de enseñar, ¿verdad? Así que con toda confianza, pregunte. Ahí está el micrófono. El pasaje que pusiste de Hechos, donde la muchacha con el espíritu de adivinación les decía de que eran hijos del Dios Altísimo, y explicaste que ellos pensaban que era Zeus. Es el mismo que se menciona en otro pasaje donde les querían hacer un altar, que creían que era Zeus y Júpiter, creo que dice otra versión. En el naufragio de Pablo, cuando llegan a una isla, o es otro, o donde están ¿a cuál te refieres? Es que hay otro pasaje donde también creían que eran dioses y menciona Zeus también. Ok, pues mira, si eran griegos, podríamos saberlo sin ningún problema. La deidad máxima para los griegos era Zeus. Los romanos tenían ahí otros dioses de la guerra y todo ese tipo de cosas. Apenas si pudieras tener el pasaje, leerlo y tratar de determinar bajo el contexto a qué deidad se refiere, porque ahorita de memoria no lo tengo. Ok. Y el que ahorita mencionaste de que ellos creían que era Zeus, ¿es el mismo Zeus que en la actualidad conocemos de la mitología griega? ¿O? Pues se supone que sí. Digo, obviamente hay cambios, ¿verdad? Sabemos que después se agregó una historia de Jesús yendo al Hades a rescatar a los muertos y se vio con Hades, hermanos de Zeus. O sea, va también evolucionando todo eso. No sé si lo que vimos ahorita es exactamente lo mismo, pero las deidades, sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Aquí hay dos, pero levantó la mano primero atrás. En cuanto a lo que comentabas de que podemos ver en otra persona de que es salvo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pastores, o no nada más pastores, pero congregantes que van a iglesias donde tienen doctrinas cerradas, a lo mejor antibíblicas ya, pues sí, antibíblicas, pero que vemos frutos buenos en ellos, o sea, perseverancia, amor, todo eso, o sea, aún así podemos decir que son salvos a pesar de su, no sé, negligencia en cuanto a la doctrina? Yo pienso que aquí podemos verlo de esta forma. Los fariseos hacían cosas buenas. ¿Y qué les dijo Jesús? Hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por las cosas buenas que hacían? No, sino por la motivación al hacer las cosas buenas que hacían. Entonces, vemos en el Sermón del Monte y la enseñanza de Jesús que cuando Jesús enseña sobre matar y compara el odio con matar, está diciendo que el que odia ya falló ese mandamiento, de manera que demuestra que la ley tiene dos sentidos: lo que físicamente haces y el por qué lo haces. Entonces puede ser que una persona se abstenga de asesinar a otro, pero lo odia. Jesús dice: quebrantaste como quiere el mandamiento, porque no nada más es la parte física, sino tu motivación al hacerla. Entonces cuando tú tienes pastores que se llaman a sí mismos pastores, su doctrina no es bíblica y hacen buenas obras,
¿por qué hacen buenas obras si no están enseñando lo que Jesús enseñó? ¿Me explico? Ninguna persona que tenga el Espíritu Santo diría algo contrario a lo que el Espíritu Santo inspiró en la Escritura. Así que cuando Pablo dice que si alguien trae un evangelio diferente al que les predicó, sea anatema. Entonces estas personas que predican evangelios no bíblicos ya están quedando en evidencia que el Espíritu Santo no está en ellos, porque el Espíritu Santo jamás diría por medio de ellos algo que contradice lo que él mismo inspiró. Así que sus buenas obras no están diseñadas ni las hacen con la motivación de glorificar a Dios, sino a sí mismos para continuar con el engaño que tienen. ¿Me explico? Porque si su objetivo fuese engrandecer a Dios, porque predican cosas distintas a las que la Escritura enseña. Así que hay muchas personas que hacen cosas buenas para ganarse el favor de la gente y poder mantener lo que ofrecen. ¿Me explico? Pero si los vieses en su vida privada, ¿encontrarías lo mismo? Por eso a veces es bien difícil. Tú ves un cantante cristiano y oyes su música y dices, no hombre, este debe estar bien metido con Dios. Y no es cierto. No es cierto. Han salido muchísimas cosas de cantantes, pastores, predicadores, de cosas que hacen vergonzosas, pero que han estado ocultas. Pero tenemos la esperanza y la confianza en que dice que nada de lo que está oculto permanecerá oculto, sino que Dios lo sacará a la luz. Entonces, cuando su doctrina no es bíblica y sus obras son buenas, estás exactamente en el mismo caso que los fariseos. Hacían muchas cosas buenas, pero lo que enseñaban era incorrecto porque se engrandecían a sí mismos, se justificaban a sí mismos, y Jesús dijo, no, ustedes no entran ni dejan entrar a los demás. Entonces, las buenas acciones de una persona, si no están acompañadas de sana doctrina, no tienen mérito alguno, no son prueba de salvación. ¿Me explico? Pero bueno, es que hoy en día la doctrina cristiana, pues la verdad ya está muy contaminada, por así decirlo. Uh-huh. O sea, la mayoría de las iglesias a las que yo he asistido, en una cosa o en otra, discrepan mucho de lo que estoy aprendiendo aquí. Entonces, se podría decir que entonces todas esas personas a las que conocí, con las que fui, entonces no dan evidencia de que sean salvas. Pues desde el punto de vista bíblico, donde dice que si uno trae un evangelio diferente sea anatema, maldito por Dios, la conclusión es no son de Dios, ¿verdad? Es imposible que alguien que contradiga la Escritura sea enviado por Dios para bendición, ¿verdad? Más bien hay un propósito ahí, ¿no? Ya sea enriquecerse, ganar fama, aprecio, ser aceptado. Y la gente que va ahí tampoco está buscando a Dios. Quizás algunos sinceramente lo buscan. No permanecerían mucho tiempo ahí, porque cuando lean la Biblia se van a dar cuenta que no cuadra. Pero aquel que está influenciado y quiere pactar y quiere crecer y prosperar y ser feliz, tampoco está buscando a Dios, está buscando su prosperidad y su felicidad. Y ellos son felices, ¿verdad? Bueno, y otra pregunta, que a lo mejor no tiene nada exactamente que ver con el tema, pero que es una duda que me vino ahorita. ¿En qué consiste, por ejemplo, los galardones que se les va a entregar a las personas salvas? O sea, ¿va a ser también por una elección, así como somos elegidos por Dios? ¿Va a ser también una elección o va a ser por obras o por algo que hagas en particular? Pues no hay referencia. Hay parábolas en cuanto al siervo fiel, se le darán más dinero en responsabilidad o ciudades, decían. Pero nunca hay un detalle específico. Cuando habla sobre la corona de gloria, no necesariamente es una corona literal, ¿verdad? Porque hay una analogía contra los que competían por una corona. Entonces, no sabemos a ciencia cierta que sea. De hecho, incluso hasta el lugar donde te sientas a la mesa con Jesús. La madre de dos de los discípulos de Jesús le dijo, Señor, que uno se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Y Jesús dijo, eso no me corresponde a mí, ¿verdad? Eso le corresponde al Padre. Entonces, ¿quién se siente a la derecha y todo? Hablando de un contexto del honor que representa estar sentado junto al Rey, también es algo que el Padre va a hacer. Y ya no hay información para nosotros, no podríamos saber. Los musulmanes dicen que le esperan no sé cuántas vírgenes y no sé qué cosas. Bíblicamente no hay nada por el estilo, ¿verdad? Hasta ahí me tengo que quedar. No hay información. Gracias. ¿Alguien más? Aquí adelante, ¿verdad?
Hermano, la pregunta es la siguiente, donde Pablo reprende a esta mujer, porque la mujer decía que eran siervos del Dios Altísimo, no solamente en esta versión, sino en todas las versiones viene mencionado como Dios Altísimo con letras mayúsculas. Ujú. ¿A qué hace referencia o solamente es un error de traducción? Pues mira, si esa persona, si esta mujer, estando endemoniada, estuviese a favor de Jesús, ayudando a los evangelistas, si hubiese reprendido Jesús a ese demonio, cuando Pablo dice que es en el nombre de Jesús, deja en claro a todos los que estaban ahí que no era él ni por su decisión, sino que es Jesús quien lo manda. Entonces, cuando Jesús reprende a ese demonio que habla de un Dios altísimo, bajo el contexto de una mujer pagana y una cultura pagana, donde no conocen al Dios de la Escritura, yo lo considero un error de traducción ponérselo con mayúscula, como en otros casos le han puesto con minúscula. El domingo alguien comentó, sentado allá atrás, oye, aquí dice que al Dios no conocido, y está haciendo referencia a Dios, ¿verdad? Y lo pusieron con minúscula en la NBI. Dices, bueno, pues ahí hay que quizás interpretar si hablaba del Dios, el altar, o Dios, pero lo que es un hecho es que toda traducción contiene errores. Y el equipo de personas que tomó la decisión, claro que son personas que pueden fallar, se pueden equivocar y se van cosas que no debieran de ser. Entonces, nunca debe de ser una guía decir, a ver, aquí es con D minúscula o mayúscula y tratar de interpretar. No, hombre, vamos al original y en el canal, si nada más dice teos, pues entonces con el contexto tratamos de entenderlo, ¿verdad? Pero nuestras traducciones en español no son inerrantes, tienen errores. ¿Alguien más? De este lado, please. Hernán, respecto a la pregunta que ella hizo, la vez pasada, bueno, en una de las prédicas anteriores en los estudios yo también te la había hecho. Al fin de cuentas nosotros también estábamos así, estábamos en doctrinas cerradas, éramos idólatras antes, veníamos de otra cosa y al fin de cuentas pues Dios nos sacó también de ahí. Sí. Y quizá a muchos de ellos, o sea, también los va a sacar Dios, ¿no? Porque pues hay muchos amigos de nosotros que no nos cabe duda que aman a Dios. Ajá. Bueno, ex amigos. pero al fin de cuentas puede ser que en algún momento Dios les dé entendimiento como nos lo dio a nosotros, ¿o no? Ah, sí, sí. Pero las cosas que en este momento hacen no serían evidencia de salvación. Sí, ¿vale? ok. La evidencia sería un cambio radical, negar las doctrinas que predica y echarse en contra a todo el mundo evangélico de nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces dirías, eso no lo hace una persona normal, ya sería evidencia. Entonces aquí hay que diferenciar las buenas obras de una persona, si no tiene una doctrina bíblica, no pueden ser evidencia de salvación, pero no podemos concluir que nunca va a conocer a Dios y que por consecuencia no era elegido, ¿verdad? Los elegidos conocerán a Dios en el momento que Dios quiera. Nosotros podemos juzgar hasta donde alcanzamos a ver si ahorita una persona es salva o no, en el sentido de la evidencia de conversión, ¿ok? Pero tenemos que ser humildes y decir, bueno, ahorita no. Si a mí se me concedió, pues con más razón puede concedérsele a ellos. Gracias por la aclaración, ¿verdad? Para que no se preste a confusión. ¿Alguien más? Otra aclaración, hemos hablado varias veces en cuanto a que no debemos de ser ni hirientes a la hora de querer corregir, ni tampoco estar queriendo buscar a quien corregir, sino que se va a llegar la ocasión y todo. Y nada más, o sea, ahora sí que remarcando, ¿cuál es la actitud que tomamos con aquella persona que es pastor o que es apóstol o que aparte de que tiene muchísima gente siguiéndolo, directamente estás escuchando que, pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ahora que traen todo el gelel del Cash Luna, ¿no? Y que, o lo de la iglesia del horror, que dicen que, pues que las campañas de ayuno y que etcétera, y que únete, y que si tú no te pones en eso, pues casi eres enemigo de la iglesia y
Entonces, digamos, qué tan severo, ¿no? A pesar de, por ejemplo, el proverbio que el otro día escuchamos, revisamos en cuanto al necio que se pasa por sabio, responderle como se merece. Ajá. Sí, pero también es que es una combinación, es decir, una cosa es ofender a alguien y otra cosa es decir la verdad. La verdad ofende, pero no necesariamente tu motivación fue ofenderlo. Entonces tú le puedes decir a alguien la verdad y sentirse ofendido, pero tú estás libre de culpa en cuanto a la ofensa, porque es la mayor muestra de amor que le puedes dar a alguien, decir la verdad. Pero si tú, además de decir la verdad, le agregas, tú eres un hijo del diablo maldito y ya te pones a ofender, sabes que eso no era necesario, ¿verdad? Entonces, cuando la Escritura habla de tener sabiduría, ser sabios con los de afuera y que nuestra plática sea amena y de buen gusto, es inevitable que cuando les digas la verdad, algunos se ofendan. Pero tu forma de hablar nunca fue ofensiva en tu intención hacia su persona. ¿Me explico? Es como si dicen, oye, ese típico de que me veo gorda con este vestido. Caray. ¿Le digo la verdad aunque se ofenda? ¿O porque la amo le digo una mentira para que no se ofenda? Y ya se les dejo para que la piensen. ¿Qué es más sabio? Bueno, mi pregunta es donde dice la Biblia que, donde habla de que si hay un profeta que fue engañado es porque Dios lo engañó. Entonces eso ya no aplica ahorita, no aplica, por ejemplo, con los pastores esos que pues están predicando mal el evangelio. ¿Dios los engañó o cómo aplica? No es que Dios haya engañado a esos profetas, sino que dice, cuando les mande un profeta como una trampa, como una prueba, les dará señales que se cumplirán. Y luego después les dirá, vengan, adoremos a dioses falsos. Dice, entonces sabrás, dice Dios, que te probé a ver si eras fiel a Él. Entonces, cuando viene alguien que es un sentido distinto, imagínate, alguien dice, yo soy profeta y van a ganar los Tigres. Y ganan los Tigres. Y dices, oh, este viene de Dios. Bueno, quizás la señal que dio provenía de Dios. Como le dijeron a Jesús, en tu nombre profetizamos, ¿verdad? Pero cuando dice Dios y te diga, ven y adoremos a ídolos falsos, te estás dando cuenta que no puede ser un hombre de Dios o mujer de Dios. Pudo haber usado como la burra de Balaam, que hizo algo sobrenatural, pero eso no significa que la burra era salva, ¿verdad? Es algo sin sentido. Entonces, si Dios usa una persona para predecir un suceso, podemos decir, bueno, quizás Dios la usó, no hay ningún problema. Pero luego esta persona lo que enseña es contrario a la Escritura, entonces sabemos que fue una prueba de parte de Dios para que queden en evidencia todos aquellos que no lo están buscando a Él y que se dejan llevar por cualquier tipo de promesa o señal. ¿Me explico? Entonces es una mezcla. Por eso no podemos decir, bueno, tiene buenas obras, pero no enseña Biblia. Queda descartado. Oye, pues enseña bien la Biblia, pero no tiene obras. Queda descartado. Tienen que ser las dos cosas. La fe sin obras es muerta. Entonces, si viene alguien haciendo milagros y realmente es un milagro, eso no significa que estén bien, ¿verdad? ¿Ya no hay más preguntas? Abundando un poco más ahí sobre el Hechos 16, 17, habla de un camino, la adivina esta dice que les enseña el camino de salvación. ¿Es distinto a lo que enseñan los apóstoles cuando dicen el camino de salvación? ¿O igual también estaba contemplando si esa persona pudo haber sido usada por Dios para predicar el evangelio? Pues si hubiese sido usado esta persona por medio de un demonio, no habría razón para que fuese reprendido el demonio, ¿verdad? Número uno. Y número dos, los caminos de salvación dependen de la deidad. Por ejemplo, en el templo de Afrodita, si una mujer quería alcanzar salvación o favor de la diosa en Afrodita, tenía que ofrecer su cuerpo como prostituta al menos una vez cada X tiempo. Entonces, si alguien ofrece un camino de salvación, no podemos concluir que está hablando de la misma doctrina de los apóstoles,
porque para cada deidad había formas de complacer a esa deidad para obtener favor. Entonces, cuando esta mujer pagana, por medio de un demonio, dice cosas genéricas, estos son del Dios Altísimo y les muestran el camino a la salvación, pues es una verdad a medias, ¿verdad? Porque no estás dejando claro quién es el Dios Altísimo. Sí traen un camino de salvación, pero quien oyera el mensaje jamás relacionaría al Dios de la Biblia, sino que lo relacionaría con Zeus. Así que ahí está el problema de las medias verdades a la hora de predicar. Y es por eso que el demonio es reprendido, es algo que estorba y afecta al trabajo que Pablo tenía encomendado hacer ahí. ¿Sí me explico? Ok. ¿Alguien más? Nadie más, muy bien.